palabra para vosotros en el día de hoy, porque normalmente los cultos de Navidad siempre solemos hablar del nacimiento de Jesús, de lo que esto simboliza, pero yo no sé tú, pero yo en estos últimos días he sido bombardeado por vídeos del concepto del nacimiento de Jesús. Entonces traigo un tema diferente, distinto, que lo que quiero también es animarte a que seas retado antes de terminar el año. Nos faltan pocos días para terminar el año, pero quiero hablar acerca de la tensión entre avanzar o esperar. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones cuando viene una promesa o una palabra de Dios para nuestras vidas. Todos. El problema está en que muchas veces no sabemos si esas palabras que hemos recibido tenemos que avanzar en lo que hemos visto, en lo que hemos creído, o debemos de esperar. Porque en diferentes momentos Dios manifiesta de que tenemos que cooperar con Él, pero hay otros momentos en donde Dios manifiesta, estate quietecito que estás mejor. Y ahí hay un equilibrio que muchas veces no sabemos enfrentar y lo que provocamos es una tensión que no sabemos cómo responder ante ella. Ambas decisiones que tomamos están basadas en la fe y en la obediencia a Dios. Es decir, cuando tomamos una decisión de parar porque Dios nos está pidiendo parar, es una decisión en fe y en obediencia, pero cuando decidimos avanzar, cooperar, colaborar, también es una decisión basada en la fe y en la obediencia. Ambas sostienen lo mismo, fe y obediencia, pero a veces el problema está en que no sabemos si debemos tomar una decisión, actuar, cooperar o tenemos que parar. Esa es la palabra que tengo para el día de hoy, porque entiendo de que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido, sentimos o sentiremos. Incluso yo sé que hay personas que a día de hoy tienen que tomar decisiones, pero no saben si esas decisiones tienen que estar marcadas por una decisión para avanzar o tienen que estar determinadas en una decisión para parar y que sea Dios que haga lo que tenga que hacer. Así que para esto usaremos hoy dos historias rápidas de dos mujeres, aunque intervienen también, por supuesto, diferentes hombres. El primer caso es el caso de Zacarías y el caso de Elizabeth. Ahí tiene la historia bíblica. Lucas 1 dice lo siguiente: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y aparte yo añado, la mujer era estéril, porque en versículos anteriores aparece de que ella era estéril. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta en el día que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, y las cuales se cumplirán a su tiempo. Y saltamos al versículo 24 y 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Zacarías y Elizabeth es el caso de dos personas que reciben una promesa de parte de Dios. Aquí los ves. Reciben una promesa de parte de Dios que parece irrisoria por la condición de ellos. La condición de ellos eran mayores, eran ya ancianos, pero por otro lado también la mujer era estéril. Elizabeth era estéril, con lo cual cuando Gabriel se aparece delante de Zacarías para anunciarle el mensaje, Zacarías entiende de que esto es algo imposible por la condición de ellos. Y ahí aparece que su incredulidad lo llevó a quedarse mudo hasta que ese milagro ocurriera. Es decir, yo no sé si Zacarías se aventuró a cooperar con Dios por el nacimiento del niño Juan o cooperó porque si no se quedaría mudo toda la vida. No sé si entiende la historia.
Aquí tenemos a Zacarías, dice, mudo toda la vida, a no ser que empiece a cooperar y deje preñar a mi esposa, ¿verdad? Necesito un milagro porque ella es estéril, yo soy viejo, yo no tengo fuerza ya para hacer este tipo de milagros, ¿verdad? El que tiene oído para ir, que oiga, ¿verdad? Así que Zacarías y Elizabeth deciden avanzar. Ahí está la diapositiva. Zacarías y Elizabeth deben avanzar. No hay otra posibilidad en ellos si ellos quieren ver una fe que avanza. Y lo primero que vemos en este texto es que la fe que avanza, hermano, te moviliza. Cuando vemos palabra de Dios que es dada al corazón de un hijo, de una hija, siempre hay esa tensión si yo debo andar o no debo andar en ella o debo de esperar. ¿Has visto que hay gente que sabe que Dios le ha mandado que algún día se va a casar, pero está parada sin buscar a su ayuda idónea? ¿Verdad? Soltero te va a quedar toda la vida, porque necesitas una cooperación para que ocurra eso, ¿verdad? Piensa que la gente se lo va a mandar a través de un mensajero de correo, pero no, las cosas no funcionan de esa manera. Hay que movilizarse y Zacarías y Elizabeth entienden que tienen que movilizarse. En este caso, hermanos, la fe requiere cooperación. Hay momentos en tu vida de que aunque Dios hable de milagros, tienes que levantarte, como hizo Zacarías, y cooperar con Dios. Este caso, esta fe, es una fe que te requiere avanzar, que requiere no que tú estés sentado, sino que te levantes y trabajes para aquello que Dios te ha mostrado que quiere hacer contigo o a través de ti. Porque Él no anula, Dios no anula nuestra responsabilidad humana. Es decir, cuando viene una palabra de parte de Dios y al mismo tiempo Dios quiere que tú te levantes, Él no anula tu responsabilidad humana de tomar decisiones. Ahora, yo no sé a ti, pero a mí a veces me cuesta y me da miedo tomar decisiones. Hay momentos donde lo que aparentemente Dios me está pidiendo me da extremadamente vértigo. ¿Por qué? Porque los milagros de Dios no suelen ser cosas que te producen tranquilidad. Suelen ser cosas que están por encima de lo que tú puedes conseguir humanamente hablando. Entonces, dependes absolutamente del favor y del poder de Dios, pero al mismo tiempo te dices, ¿y si me equivoco, qué ocurrirá? Y si realmente no estaba hablándome Dios, sino que era un sentir que yo tenía ahí después de una indigestión en el McDonald's que me pegué ayer por la noche, realmente Dios no me habló, sino que era algo mío, voy a fracasar. Todos esos miedos, todas esas dudas, toda esa incertidumbre, las tienes tú y las tengo yo. Luego veremos cuándo nuestra fe requiere que te movilices, cuándo tienes que aprender a saber esperar y cuándo tienes que aprender a saber levantarte y andar en base a lo que Dios te ha prometido. Para este tipo de milagros, para este tipo de promesas, para este tipo de palabras que Dios te lanza sobre ti, necesita cooperación, necesita Dios que tú obedezcas conforme a la promesa que Él te ha dado. Imagínate Noé, cuando Dios le dice que habría un diluvio en un lugar donde no había llovido nunca, en un lugar donde no había caído agua. Era una locura. Sin embargo, Dios habla con Noé de ciertos detalles, de cómo tenía que hacer el arca, de cómo tenía que meter los animales. Le da un resumen de todo lo que él tenía que hacer, pero ese milagro no ocurre si Noé no se levanta y comienza a trabajar por ello. Claro, algunos pensarían que era una locura, pero cuando llegó el diluvio, ya la locura no era tan locura. Ya era que Dios afirmaba la promesa, el mensaje, el mandato que había tomado para ese momento, para aquel lugar, ¿no? Imagínate a Pedro cuando recibió el mensaje de la Gran Comisión junto con otros discípulos, que Jesús quería que muchas personas pudieran conocerlo a Él y el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar a través de la vida de los discípulos. Pero Pedro tuvo que levantarse y predicar. Y cuando predicó, se convirtieron primero 3.000 y la segunda predicación se convirtieron 5.000 al Señor. Pero tuvo que haber una decisión en el corazón de Pedro. Tuvo que haber en el corazón de Noé
tomar una decisión y levantarse. Y en esta mañana Dios te pide que te levantes y tomes una decisión. Y esa decisión es la misma: cooperar con lo que Dios te ha hablado. Esa es la primera fe. Hay promesas que Dios no va a cumplir nunca hasta que demos nuestros pasos de obediencia. Y créeme que soy testigo de cómo hombres y mujeres que han puesto su esperanza y su fe en Dios no han llegado al lugar donde Dios quería que llegara, no porque no hubiera promesas de Él para su vida, sino porque no hubo obediencia ni deseo de levantarse a tomar decisiones. Pero tengo una gran noticia: Dios es un Dios de restitución. Dios es un Dios de que cuando quiere algo se empecina. Y yo creo que esta palabra viene a desafiarte y a tomar la rienda de tu vida para que no te mueras sin la promesa cumplida, sino que puedas disfrutar de aquello que Dios ha establecido sobre tu corazón, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre tu trabajo y sobre todas las cosas que están alrededor de tu vida. Tienes que creerlo. Es tiempo de creerlo, es tiempo de levantarte y hacerlo. Yo me acuerdo cuando, y lo he dicho en algunas ocasiones, cuando Dios nos trajo a este lugar, y este lugar era una ruina. Venimos con 20 y tantas personas y vimos esto y dijimos: Dios mío, si somos 23 personas, ¿para qué queremos 1800 metros para nosotros? Pero Dios habló. Hay mucho más, Antonio, hay mucho más. Y nos metimos poquitos con mucho miedo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando entramos por aquí yo tenía fe, pero cuando firmé el contrato me empezó a entrar ansiedad. Ya digo, por lo menos firmo el contrato, luego que me venga lo que me tenga que venir, ¿no? Pero yo firmé el contrato aquel, me levanté y a los 2 días empecé a construir, ¡pum!, me pegó el pepinazo a la cabeza, ansiedad. ¡Ah! Hermano, el cooperar con Dios no es fácil. Requiere de valentía, de esfuerzo, pero después Dios premia la obediencia. Hoy muchos de los que nosotros estamos aquí, estamos porque hubo gente aquí trabajando sin ver nada. O sea, no había nada más que polvo, ladrillos, escombros, habían cubas llenas, lesiones, que ni hicimos lesiones por todos lados, las paredes rotas, no sabíamos cómo hacer las cosas, pero ya estábamos. Así Dios trabaja con tu vida. Cuando tú te levantas, no importa el proceso. Al final, ayer decíamos en una capacitación que tuvimos aquí ayer sábado, que los obstáculos son aquellas cosas horrorosas que tú ves cuando tus ojos no están enfocados en la meta. Cuando tú no tienes tus ojos puestos en la meta, cuando tú no tienes los ojos puestos en esa promesa que Dios ha establecido sobre tu vida, tú continuamente ves impedimentos, ves obstáculos. Pero cuando tú estás viendo la promesa, cuando tú estás viendo la palabra de Dios, cuando tú estás viendo de que Dios ha prometido algo sobre tu casa, tú comienzas a trabajar, te levantas, cooperas. Y no importa lo que se levante en medio, porque tus ojos no están en esas cosas. Tus ojos están puestos hacia donde quieres llegar. Zacarías y Elizabeth, Pedro, los milagros ocurrieron porque ellos se activaron. Esta palabra es clave: activarte. Necesitas activarte. Algunos milagros, hermanos, requieren movimiento. Otros milagros requieren tomar decisiones. Otros milagros requieren reconciliación. Otros milagros requieren disciplina. Otros milagros requieren perdonar. Hay gente que le pide a Dios: Dios, Señor, permite que tengamos una familia saludable, pero no perdona. Están anclados al pasado. Y esa decisión de levantarte y decir: lo siento, a través de ese lo siento, el milagro llega. Hay cuestiones que tienen que ver con tú levantarte y tomar decisiones en tu vida. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la pasividad disfrazada de espiritualidad, sobre todo nosotros, los creyentes cristianos, los cristianos que estamos aquí, no en esta iglesia, en todo el mundo, tenemos que tener cuidado con esta frase que te voy a decir. La pasividad disfrazada de espiritualidad puede convertirse en desobediencia. ¿Has visto que muchas veces decimos: no, pero ya Dios hará? Esa espiritualidad que suena muy bien, Dios hará, lo que refleja muchas veces en el corazón del creyente es desobediencia a Dios. Si Dios ya te ha mostrado, es para que te levantes en el poder del Espíritu Santo y en fe tomes decisiones. Y cuando tomas esas decisiones, Dios las respaldará. ¿Amén? Pero luego está ese otro caso, el caso de José y María, ¿verdad? El caso de José y María es un caso donde es todo lo contrario. Dice versículo 30 del capítulo 1, estamos moviéndonos en ese capítulo. Entonces el ángel le dijo: María,
no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, ¿verdad? El reino de Cristo sigue funcionando hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo. Es decir, aquí le da unas indicaciones totalmente diferentes. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces María, ¿qué dijo? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí José y María deben esperar. José y María deben esperar. Y la fe que espera, hermanos, se rinde a Dios. Aquí tenemos un caso totalmente distinto. El caso de José y María es totalmente diferente al otro caso. El caso de José y María es: María, yo quiero que el Salvador venga a este mundo, pero vendrá de una forma distinta, diferente de como vienen normalmente los niños al mundo. No necesito tu cooperación en cuanto a la reproducción con un hombre. Necesito que te estés quieta, porque Jesús tiene que nacer en el vientre de una mujer virgen. Entre otras cosas, porque yo lo he establecido así en el Antiguo Testamento. Tiene que cumplirse la profecía. ¿Y cómo haré esto, Señor? Simplemente rindiéndote a la voluntad del Señor. Hay promesas en nuestra vida que debemos esperar. El milagro, la promesa cumplida, en este caso ocurre solo en el tiempo de Dios, y tú sin hacer nada. Para los que son cómodos, esta parte les encanta. Pero para los que somos nerviosos, esta parte nos fastidia. ¿Verdad? Porque a mí lo que menos me gusta es no cooperar. Pero cuando cooperamos en un momento donde no tenemos que cooperar, se fastidia todo. ¿Recuerdas a Abraham y Sara? Abraham le da una promesa, Dios le da una promesa a Abraham de que será padre de multitudes. Sara es estéril. ¿Y qué hace Sara? ¿Qué hace Sara? ¿Se coge la sierva? Bueno, pues ya que yo no puedo tener con mi esposo, venga, Abraham, rápido, vamos a hacer esto, por la sierva. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, se gesta unas desavenencias familiares impresionantes. Un caos dentro de la familia. ¿Por qué? Por no hacer caso a lo que Dios establece. Entonces, claro, me pregunto, ¿por qué nosotros muchas veces Dios nos dice espera y no esperamos? ¿Sabéis por qué? Porque nos gusta controlar. Porque nos gusta hacer que las cosas ocurran rápido. Y hay ciertas cuestiones que tienes que entender, de que esa fe que te manda a pararte no es incredulidad, es rendición. ¿Por qué Dios a veces dice detente? Porque quiere que tú aprendas a rendirte absolutamente a la voluntad y a la dirección de Dios. Hay veces donde nosotros queremos intentar ayudarle a Dios, como en el caso de Abraham y Sara, e intentamos manipular las cosas para que se den rápidas, pero con Dios la manipulación no funciona. Antes o después te va a dar un golpe grande. Entonces, en este caso, la fe que espera es una fe que se rinde a Dios. Zacarías y Elizabeth y Pedro, Noé, reciben su milagro cooperando. En este caso, lo que Dios te pide es quédate quieto. ¿Te acuerdas de Dios alimentando a Israel saliendo de Egipto? ¿Qué es lo que le mandaba todos los días? Maná. Maná todos los días le mandaba a Dios. ¿Y el pueblo tenía que sembrar? No. Solamente tenía que confiar. Lo que Dios le pedía a este pueblo es:
no hagas nada, simplemente anda según la dirección que te voy a dar acerca de la columna de fuego, la nube de noche. O sea, al revés, la nube de día, la columna de fuego de noche. Anda solamente, no hagas nada y confía que yo te voy a alimentar todos los días. No tenían que hacer nada. ¿Y cuánto nos cuesta no hacer nada? A mí me cuesta. De estos dos tipos de fe, la primera tengo un sobresaliente, la aquí tengo un insuficiente. Me he suspendido. Porque a mí me gusta la cooperación, me gusta rápido. Vamos a ver lo que hacemos, ¿no? Pero no podemos irnos a ningún tipo de extremos. Tenemos que aprender en la vida de que todo es un equilibrio. En este caso, lo que Dios está buscando es que te rinda a Él. De que no quieras tener el control de las cosas que Dios te habla. Hay momentos donde sabes que Dios te va a proveer no por el esfuerzo que tú estás haciendo. Dios te va a proveer por la confianza en Él que tú estás teniendo. Hay momentos donde Dios dice, deja de confiar tanto en mí y levántate y ponte a trabajar. Pero hay momentos que Dios nos dice, hey, no te afanes tanto por tanto trabajo. O sea, no digo que no trabajes, pero tampoco tengas el trabajo de 4 juntos. No sé si me estoy explicando. Dios quiere cuidar de todas las áreas de tu vida y hay áreas que son más importantes que el dinero, como tu familia. El dinero va y viene. Pero la familia Dios la ha establecida para que haya un círculo de unidad. ¿Sabes que la familia no la instituyó la sociedad? La familia la instituyó Dios. Y hay promesas de Dios sobre tu familia que solamente se van a cumplir cuando tú aprendas a esperar en el tiempo de Dios. Esto pasa muchas veces con los adolescentes, con los jóvenes, los padres nos preocupamos por su toma de decisiones y presionamos y manipulamos y metemos las manos. Estate quieto, solamente ora. Al contrario también, hay personas que los padres tienen que tomar decisiones, levantarse y tener relación con sus hijos porque precisamente no tienen ese vínculo de amistad, de cercanía, y entonces el niño o la niña tiene el consejo más importante en la calle que dentro de la casa. Y Dios te dice, levántate y toma tu figura como hombre, como mujer, como madre, como padre, sé un referente para ellos, toma la iniciativa. Por eso estos son casos que no podemos decirlo en plan generalizado porque Dios te pide algo distinto a cada uno. Así que algunas promesas solo nacen cuando nosotros aprendemos a recibir. Ahora bien, ¿cuándo una y cuándo otra? Y termino con esto. Es decir, ¿cuándo tengo que avanzar? Porque está bien, me has puesto los dos casos, pero ¿cuándo yo sé que tengo que tomar decisiones? Y cuando yo sé que tengo que estarme quieto, porque eso es lo complicado. Para mí lo complicado es discernir no el qué me está diciendo Dios, sino qué hago en esta situación. Bueno, cuando hablamos del caso de Elizabeth, el caso de Zacarías, el caso de Noé, el caso de Pedro, ese avanzar, tenemos que ver ciertas cosas que nos van a ayudar a discernir que tenemos que levantarnos. En primer lugar, tenemos que avanzar cuando ya sabemos lo que Dios quiere y sabemos además que para eso que Dios quiere tenemos que cooperar. ¿Está bien? O sea, Dios me ha dado una promesa y yo sé que lo que Dios me ha dado es de Él, pero sé que las cosas no suceden solas. Necesito cooperación. ¿Por qué? Porque si Dios me da un listado grande de materiales para fabricar el arca, de que va a venir un diluvio, empieza a darme detalles blanco y en botella. Simplemente tengo que levantarme y empezar a construir lo que Dios me ha permitido ver a través de los ojos de la fe. Otra de las características es que te viene una oportunidad. Hay ciertos momentos donde las oportunidades llegan sin esperarlas y es una manera de que Dios te está diciendo, levántate. Pasó con el lugar. Llegó una oportunidad. Un lugar en primera línea de carretera, como nosotros pedíamos. Un lugar amplio, más amplio de lo que nosotros pedíamos. A precio muchísimo más bajo de lo que nos estaban ofreciendo en otras naves de diferentes polígonos. Además, las condiciones que le puso a la persona eran unas condiciones bien difíciles para que aceptara sí o sí, porque sabía que tenía que intervenir Dios. Es decir, Dios te lo pone en bandeja y tú tienes que tomar la decisión de levantarte y de cooperar con Él. Quedarte quieto es un señal de desobediencia. Tú sabes que Dios te está pidiendo una cosa, pero dentro de ti hay un espíritu de no quiero. Empieza el Espíritu Santo a incomodarte, pero tú estás peleando con Él. Muchas veces este tipo de cosas pasa cuando yo quiero levantarme y hacerlo, pero digo, no, mejor que lo haga otro. Pero el Espíritu Santo empieza a incomodarme. En el corazón hay como,
Dios te está manifestando y Dios te está hablando. Te estás inquietando porque sabes que Dios está pidiendo tu cooperación. Y lo sabes. Las promesas requieren acciones concretas. Por ejemplo, Dios me llamó a un ministerio. ¿A qué esperas para prepararte? Esto pasa, un testimonio que he contado algunas veces que me da mucha risa, ¿no? ¿Cuántos conocen Daoída? Yo sé que en persona seguramente nadie lo conozca, pero ¿cuántos conocen a Marcos Witt? Ese cantante que es un cantante cristiano muy conocido, ¿no? Y Dios le dio el ministerio de la alabanza en aquellos tiempos atrás, donde tocar la batería era pecado, donde nuestro hermano Miguel estaría en pecado ahora mismo por tocar la batería. O tú también, tú no te escapas, ¿eh? Daniel, tú por tocar la guitarra eléctrica, eso ya era una locura, ¿eh? Antiguamente, ¿cuáles eran los instrumentos que se tocaban? Venga, aquí. ¿Los qué? La pandereta. ¿Qué más? Las palmas, ¿verdad? Alguna vez sonaba percusión, pero no era de percusión, sino de que el padre le cogía la Biblia, le pegaba así al nene, ¡pum!, en la cabeza. Era un timbal hecho a mano, ¿verdad? Pero ese hermano Marcos Witt decía él, un día vino una hermana, después de que Dios lo levanta, empieza a llenar a estadios, el Espíritu Santo lo usa, en medio de la alabanza, él con su piano, cantando, adorando al Señor, y un día dice que un hermano se le presenta y le dice, Pastor Marcos, usted es una bendición, por favor, ora por mí para que esa unción que usted tiene al tocar el piano y al cantar sea traspasada a mí. Y dice, era una sinvergüenza. A mí lo que me costó 20 años estudiando y preparándome, yendo al conservatorio, tú lo quieres en un segundo. No, eso no funciona de esa manera. Cuando Dios te muestra algo, tienes que prepararte. Tienes que prepararte. Dios te llama al liderazgo, prepárate al liderazgo. Dios te llama al pastor, a ser pastor o pastora. Levántate y comienza a estudiar la palabra del Señor, fórmate en cómo trabajar con la gente. Vete preparando, te tienes que levantarte y tienes que accionarte en lo que Dios quiere o en lo que Dios te ha llamado, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos cuándo esperar? Tenemos que esperar cuando no tenemos el control de nada. Es decir, un hijo que se descontrola, por ejemplo, ¿no? Que a veces pasa esto. Un hijo que se descontrola y tú oras por él y nada pasa, nada cambia, no ocurre nada. Espera en Dios. En su momento, Dios tocará el corazón del niño y se volverá a ti. Simplemente es un ejemplo, pero no intentes presionar, no intentes manipular para que él conozca a Jesús. Simplemente déjalo en las manos del Señor. Llegará un momento donde Dios haga así en el corazón de la niña, ¡pum! Y vendrá y te abrazará. Hemos tenido casos así, de niños o niñas que son bien rebeldes y de repente un domingo aparecen por aquí en un llamado y comienzan a llorar y se arrodillan y ve a los padres por allí llorando. Dios tiene su tiempo para las cosas, pero no significa que porque no ocurra en el tiempo que nosotros queremos, significa que Dios no lo va a cumplir. Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. En otros casos, Dios tiene que abrir una puerta. Hay milagros donde, humanamente hablando, no podemos. Por mucho que yo me levante, no se va a dar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que abrir la puerta y por mucho que tú golpees, y por mucho que tú te insistas, y por mucho que tú llores, y por mucho que tú clames, y por mucho que tú insistas, la puerta no se va a abrir. Entonces, cuando la puerta no se abre, no es buscas otra puerta, si es la puerta que Dios te ha mostrado. Cuando Dios no abre, uno espera. Espera. Esto a veces ocurre con personas que son emprendedoras, ¿no? Que quieren emprender, que quieren poder desarrollar las habilidades que Dios le ha dado, de poder producir, desarrollarse más de un trabajo normal y cualquiera. Y a veces ocurre que empezamos a llamar y no se abren. Y por despertarte en otras puertas que estás llamando, quizás no estás entrando por la que Dios sí quiere que entres. Es decir, tenemos que tener cuidado porque a veces no tenemos el control y simplemente tenemos que esperar a que Dios abra la puerta. Cuando tú sabes que intervenir sería manipular o pecar. Raúl y yo estuvimos un día en Estados Unidos, esta vez no, anteriormente, y vimos el caso de una manipulación en directo.
Como el caso de una manipulación así en directo. Estábamos sentados ahí y una persona me dice: Antonio, ¿y has contado con tal persona para que vaya a Oasis, a España, a ministrar? Y entonces yo dije: ¿sabes qué? Es que esa persona, no sé, como que no le caigo muy bien, o siempre hay como un distanciamiento de esa persona, no sé, pero noto que percibo como que eso es fácil. Y hace así, esta persona hace así en medio de la comida, fulanito, es que no voy a decir el nombre porque seguramente me vean por cámara. Vamos a inventarnos el nombre, vamos a llamar a Diony, ¿vale? Diony, porque allí no hay nadie que se llame Diony, no por otra cosa. Diony, ven, Diony, ven. Entonces se levanta Diony, viene para la mesa nuestra, y entonces a este compañero que estaba ahí conmigo, dice: Dios me ha dicho algo, tienes que ir a Oasis. Dice: no te preocupes, yo te pago el avión. Yo te pago todo lo que necesites. Y mi hermano y yo nos quedamos como diciendo: este es un mafioso el tío este. Este es un mafioso de los buenos. ¿Fue así o no, Raúl? Sí, fue así. Es decir, lo que intentamos muchas veces es cuando tú tienes que manipular algo, de hecho la persona no ha llegado. ¿Por qué? Porque no es de Dios. No, el otro no ha llegado porque no es de Dios, ya está. No tenemos que presionar ni tenemos que forzar la maquinaria. Llega en su tiempo si es que tiene que llegar, ¿no? Y también sabemos que Dios nos pide esperar, sobre todo cuando tiene que trabajar en nuestro interior nuestra confianza y nuestra rendición a Él. La tensión, hermanos, se desvanece cuando aprendemos a que no debemos entrar en pasividad. Dios lo hace. Dios lo hace. Pero al mismo tiempo, tampoco debemos entrar en activismo. El activismo es esa actitud de que todo depende de mí. La pregunta es: ¿dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy? ¿En qué lugar? ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás levantado o estás sentado esperando? Mira, te quiero poner una ilustración bien sencilla. No sé si alguien me puede ayudar con esto. Maggie, no sé si me puedes traer una silla de esta. Una silla. Aquí estamos. Mira, nuestra vida normalmente es como estamos ahora. Estamos sentados. Tú estás sentado hoy, ¿verdad? Estás ahí sentado. Y esta predicación no es para que pase desapercibida, porque hay una tensión entre avanzar o esperar. Pero tú tienes que tomar hoy, no mañana, una decisión. La decisión es simple. La fe que debe de avanzar tiene que levantarse. O sea, si Dios te llama a avanzar, tú tienes que levantarte y tienes que cooperar. Pero la fe que tiene que esperar debe de rendirse. Y hay ciertas áreas en tu vida donde yo sé que tú tienes que rendirlas a Dios en esta mañana. Este final de año tiene que estar marcado por tomar una decisión. Me rindo porque Dios me está pidiendo confianza absoluta en Él. No manipulo, no meto la mano, no intento hacer de la mía, no intento acelerar el proceso de Dios. Confío, me rindo, todo lo he hecho a la voluntad del Señor. O también puede ser todo lo contrario. O Dios te está diciendo: levántate. Levántate y comienza a tomar decisiones. La rebeldía, ¿sabes qué sería? Quedarte aquí, sentado. Esa es la rebeldía. La rebeldía es cuando Dios nos manda una cosa, pero nosotros, en vez de levantarnos o en vez de arrodillarnos, esto es lo que Dios llama la tibieza espiritual. Por aquí empieza el decaimiento espiritual de la persona. El fuego de Dios no se apaga porque estés de rodillas, todo lo contrario, se enciende. El fuego de Dios no se apaga porque estés de pie, todo lo contrario, se enciende más todavía. El fuego de Dios se apaga cuando tú estás así. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo? Sí, estoy muy cómodo. Pero estás perdiendo las promesas de Dios. Las promesas de Dios solamente se consiguen
¿Cuando tú te arrodillas delante del Rey? ¿O cuando tú obedeces y cooperas y te pones a andar en base a la promesa que Dios ha establecido sobre tu corazón? Si la bendición que viene a tu casa llegará en el momento que tú decidas tome una decisión. Quizá hoy has llegado por cuarta, quinta, sexta vez o por 2 años que llevas aquí, pero sigues aquí postrado. Y ves a lo mejor a una persona con una parálisis en su cuerpo, pero está ardiendo del fuego de la presencia de Dios. Pero hay gente que mueve todos sus miembros, pero el corazón está muerto. Esto no es ninguna estupidez, hermanos. Esto no es ninguna tontería. Esto es tu vida. Y la bendición de Dios sobre tu vida determinará las decisiones que tú tomes en tu propia vida. Yo no puedo tomarlas por ti. Yo tengo que tomarlas por mí. Un hermano, una hermana puede tomar una decisión o darte un consejo, mejor dicho, para ayudarte, pero eres tú el que tienes que tomar la decisión de quitarte de los vicios. Eres tú el que tienes que tomar la decisión de perdonar. Eres tú el que tienes que tomar la decisión de empezar a buscar del Señor porque sabes que estás muerto, que tu corazón no vibra como antes vibraba, que el fluir de la presencia de Dios se ha estancado porque quizás tomaste decisiones incorrectas, quizás decisiones que, por cierto, muchas veces las hemos tomado en base a la injusticia que hemos vivido, porque la injusticia no es fácil afrontarla o enfrentarla. Pero aquí no ocurren los milagros. Aquí no ocurren los milagros, hermano. Los milagros ocurren levantándote como Zacarías o Elizabeth, o arrodillándote como lo hizo María.